de A Fondo, como cada viernes. Esta noche abrimos esta mesa de diálogo para hablar de una profesión muy importante, pero todavía una gran desconocida para la sociedad, los graduados sociales. Precisamente lo que muchos no saben es que fue una empresa antequerana, Audiolis, la que propuso que se reconociera el Día del Graduado Social, que también realizan una importantísima labor. Y justamente hoy hablamos con el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Eduardo Ruiz. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, me consta que es la primera vez que te sientas también en esta mesa de diálogo para hablar y dar voz a esa profesión tan importante. Eduardo, a mí me gustaría ahora desgranar un poquito el tema del graduado social, pero antes me gustaría saber un poquito qué hay detrás de ese nombre de Eduardo Ruiz, porque me consta además que desde este pasado abril tomaste cargo como presidente de ese Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, y me gustaría saber cómo han sido estos primeros meses de trabajo. Bueno, los primeros meses de trabajo han sido unos meses de continuidad del que ya teníamos, porque bueno, también he estado 12 años de vicepresidente primero, con lo cual más o menos la dinámica la tengo. Aparte de años anteriores también la Junta de Gobierno, ¿no? O sea, ya llevo 16 años en la Junta de Gobierno y he empezado bueno, pues como presidente tomé cargo en abril. O sea que realmente no hemos cumplido el año aún, pero con una actividad frenética porque nuestro colegio tiene muchas actividades desplegadas durante todo el año y realmente no paramos. Tenemos una Junta de Gobierno muy dinámica, la verdad que sí. Y en fin, hay que mantener el tono. Hay que mantenerlo. Bueno, vamos a meternos ahora en esa profesión, graduados sociales, como decía yo en el avance, una profesión todavía desconocida para mucha sociedad, pero además muy utilizada, que está a la mano de todo el mundo. Sí. Esa es la gran paradoja, ¿no? Es decir, muy usada y poco conocida. Poco visible. Poco visible. Porque mira, muchas veces pasa de la manera en que te denominan, ¿no? El de los papeles, el gestor, el asesor. Bueno, nosotros, la historia del graduado social es relativamente reciente. La profesión empezó en 1919. Quiere decir que no tiene mucho tiempo, empezó con la industrialización en España y con la complejidad de las relaciones laborales, que fue lo que hizo que el Ministerio de Trabajo en aquel momento se diera cuenta de que hacía falta una profesión especializada en Derecho del Trabajo y en Seguridad Social, porque en aquel momento era cuando se iniciaban, ¿no? Claro, los nuevos avances en protección social, en prestaciones y en cotizaciones, etcétera. Entonces ahí se inicia la profesión. No es muy antigua, entonces claro, y durante todo este devenir, pues tenemos popularmente muchos nombres, como decía, ¿no? Pues el de los papeles, el gestor, tal. Sí. Llamarnos graduado social, pues muy poca gente nos llama graduado social, pero todo el mundo casi que nos utiliza, porque cuando no es por una prestación, es por un despido, cuando no por un juicio, o sea que al final las relaciones laborales, los recursos humanos, la empresa, los trabajadores, estamos todo el día atendiendo a personas, empresas, en fin. Pero después a lo mejor el mismo cliente no sabe decir, y bueno, ¿y tú qué claro, eres, ¿no? La denominación, La denominación es lo que cuesta, quizás el nombre no es fácil de que encaje, no sé, algo de marketing tenemos que aprender, está claro. Bueno, pues a partir de hoy dar un poquito de visibilidad a esta profesión, sobre todo a la denominación. Sí. Y justamente ayer, Eduardo, se celebraba ese día 27 de octubre, vuestro día como del Colegio de Graduados Sociales. ¿Por qué esta fecha tan importante? Bueno, esta fecha ha sido propuesta por una empresa antequerana también, Audiolis, y bueno, ha sido aceptada de buen grado tanto por el Consejo General nuestro, como por el Consejo Andaluz, como por los colegios profesionales, en el caso de Málaga también. Y bueno, pues esa fecha ha salido adelante y estamos todos en la misma idea de que se utilice, porque claro, al final cuando le pones un día a algo es para que tenga visibilidad, ¿no? Claro. Vamos a este calendario que hay, que todos los días sale el día de no sé qué cosa, ¿no? Bueno, pues el día de los graduados sociales el 27 de octubre. Pues vamos a ello, quizá ese punto de marketing que te comentaba antes y que nos falta, podamos de alguna manera mejorarlo, empezar a visibilizarlo. Sí. Y justamente la semana pasada veíamos también cómo celebrabais una jornada de desayuno con esos graduados sociales. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo transcurrió esa jornada? Muy bien, la verdad que como siempre, tenemos ya una experiencia, ya son 16 años haciendo desayuno de colegiados por todas las comarcas de la provincia de Málaga. Eso lo iniciamos en el año 2006, porque necesitábamos desde Málaga tener un poco el pulso, ¿no?, de lo que cada comarca, los compañeros y las compañeras de cada comarca, qué necesidades tenían. Porque Málaga, la provincia de Málaga, es una provincia que tiene mucha diversidad. Las comarcas no son tan parecidas, tienen unos perfiles muy peculiares y hay que centrarse en ello, hay que
ir a cada sitio y compartir. Entonces, bueno, una manera de compartir es hacer un desayuno de trabajo. Siempre aprovechamos para traer a alguna persona que nos dé alguna formación, que para nosotros es imprescindible estar permanentemente formándonos, y sobre todo tener el contacto con los compañeros y con las compañeras, y más después de la pandemia, por supuesto, que hemos estado encerrados mucho tiempo. Así que... Ahora hablaremos justamente de la pandemia también y del trabajo que ha supuesto el post-pandemia. El post-pandemia, por supuesto que sí. La pandemia supuso un gran reto porque el día 15 de marzo de 2020 se declara el estado de alarma, todo el mundo se queda, la mayoría de la población se queda encerrada, hay otras actividades que funcionan, y nosotros seguimos trabajando en ese momento porque hay que implementar todas las tramitaciones del ERTE de manera urgente. Millones de trabajadores y los graduados sociales son los que hemos hecho ese trabajo en gran parte. Pero en gran parte porque, por una cuestión, es que nosotros, nuestra gran misión es el asesoramiento de empresas y de trabajadores. Entonces, cuando te coge que tienes que hacer una suspensión de contrato para que esos trabajadores perciban las prestaciones por desempleo y las empresas no tengan que cerrar por quiebra, porque no puedan pagar los salarios, esa situación son los ERTE y quien lo tiene que tramitar somos nosotros, principalmente porque nos dedicamos a eso. Bueno, Eduardo, me comentabas acerca de la importancia, la gran labor de los graduados sociales. ¿Qué importancia tiene en el tejido empresarial? ¿Qué ayuda tiene un graduado social? ¿Cómo ayuda un graduado social a ese empresario, a ese trabajador? Pues mira, ¿cómo podríamos describirlo? Sería como el consultor de cabecera que le lleva casi, no digo de la mano porque somos pretenciosos, pero estar permanentemente en contacto. Ten en cuenta que las relaciones laborales no hay un día que no haya algo, ¿no? O sea, un despido, un incidente, puedo coger este permiso, no lo puedo coger, aparte, por supuesto, nóminas, seguros sociales y eso, que eso ya lo damos por hecho porque eso es la mecánica de impuestos, subvenciones, inspección de trabajo, ¿qué digo yo? Consulta de todo tipo. Entonces, como la vida de la empresa está permanentemente en movimiento con lo que son las incidencias de todo tipo de los trabajadores, ¿no? Y cada trabajador es un mundo, y cuando tiene una empresa de cierto volumen todavía más, ¿no? Entonces, digamos que el graduado social está permanentemente en contacto con la actividad diaria de la empresa. Eso con respecto a la empresa. Con respecto a los trabajadores, pues bueno, todo tipo de prestaciones, reclamaciones también contra la empresa, porque también, claro, hay juicios, ¿no? Por reclamación de despido, reclamación de cantidad, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, me han cambiado de trabajo, me han dicho que esto, que ahora me tengo que ir a no sé dónde, me puedo desplazar, no me puedo desplazar. Prestaciones, pues por ejemplo, seguridad social, pues pensiones de jubilación, pensiones de incapacidad, que no me reconoce una alta, o sea, una baja médica. Bueno, es que son tantos los aspectos que realmente no paramos. O sea, una profesión que avanza además con la formación, porque imagino que los trabajadores tienen que estar en constante formación porque todo avanza. Nosotros no paramos de formarnos primero porque no nos queda otra. Eso va a empezar. Porque cualquiera que escuche los medios está viendo que no hay un día que no salga una novedad que tenga que ver con el mundo laboral. Sí. Pensiones, contratos, que si el IPC, que si ahora modificación, bueno, no sé, no paran de salir decretos. Entonces vas estudiando casi en el... para a tomar café y te coges un decreto, ¿no? Claro. O sea, en vez de coger el periódico. Sí, porque no te da tiempo. A veces casi parece que es inasumible por el volumen digamos, de lectura que tienes que tener, ¿no? Y eso es imprescindible, porque si te quedas desfasado, pues qué te digo yo, un poco de tiempo, casi que no puedes trabajar. La importancia de actualizarse y estar al día es primordial. Primordial. Eso no para. Nosotros tenemos también nuestro grupo de WhatsApp, como todo el mundo, y los compañeros de todas las comarcas, además, porque lo tenemos así, no paran de subir cosas, convenios colectivos, que si el convenio de tal ha cambiado la tarifa, que si ahora por qué esto sí, por qué no, el contrato lo puedo hacer de alguna manera. Bueno, maternidad, paternidad, cuidado del menor, madre mía. Es que bueno, y Eduardo, hablando de comarcas, nos comentabas que en Andalucía uno de los rasgos significativos es que hay mucha distinción de una comarca a la otra. Por la parte que nos toca, a mí me gustaría que comentaras un poco en qué situación, en qué estado se encuentra la comarca de Antequera. Pues mira, efectivamente, la provincia de Málaga tiene unas comarcas muy bien perfiladas, que se diferencian, por lo menos nosotros lo vemos así, ¿no? La comarca de Ronda, Antequera, Marbella, Belén Málaga, la Axarquía, ¿no? Son como muy distintas.
distintas. Bueno, el Guadalhorce, ¿no? Tiene sus peculiaridades. Pues primero, quizás por su economía, el tipo de la economía va cambiando, ¿no? La economía de Antequera, por ejemplo, por supuesto, tradicionalmente agraria, agropecuaria y bueno, y tiene grandes empresas, ¿no? Del sector agroalimentario, ¿no? Y bueno, y entonces también industria, porque tiene un polígono industrial bastante bien desarrollado y bueno, pues una comarca que para nosotros el perfil es, no es que tenga que poner una etiqueta, sino que es distinta al resto de las comarcas como cada una entre sí, ¿no? Si nos vamos a lo mejor a la zona de Marbella, Fuengirola, pues resulta que es mucho, bueno, el sector turístico es demoledor, claro, que prácticamente es lo que tiene, ¿no? Entonces, claro, son convenios colectivos distintos, hablamos a lo mejor allí mucho de hostelería, aquí hablamos a lo mejor más de agrario, más de comercio, o más de sector de la construcción, pues tienen un reglamento laboral diferente. Diferente. Claro, entonces te centra en cosas distintas, ¿no? Y bueno, pues la comarca de Antequera, bueno, yo tampoco puedo definirla muy bien porque conozco, en fin, a grandes rasgos, aunque yo sea antequerano, sí, pero conozco a grandes rasgos, pero bueno, yo creo que siempre una economía bastante sostenible, muy constante, no tiene grandes altibajos. Eso se notó, por ejemplo, en las crisis que hemos pasado, ¿no? La crisis del 2009, que parece que ya está muy lejos, pero hace poco estábamos hablando de aquello, pues bueno, pues creo que respondió bastante bien, porque no estaba muy atada al sector inmobiliario, que fue lo que más se vino abajo, ¿no? Entonces, después las otras crisis posteriores, incluso la crisis del COVID, la más reciente, yo creo que lo ha soportado bastante bien, porque un sector que no ha parado ha sido el agroalimentario. O sea, se ha seguido trabajando en la alimentación, básico. Grandes distribuidores como Mercadona, ¿no? Por ejemplo, que lo tenéis aquí, no han parado de trabajar en la pandemia. En otras comarcas que sí estaban más dependientes, por ejemplo, Huelva del turismo, que se cerraron todos los hoteles, sector de la costa, Marbella y tal, pues había un problema enorme, claro, porque no había actividad. Entonces yo creo que Antequera, esa economía tan sostenible, tan constante, yo creo que siempre le viene muy bien. Y fíjate, hablando de crisis, ahora nos encontramos en una situación que está en el bombo, la situación de la sequía, la escasez de agua. ¿Cómo está afectando esto a nivel laboral? Pues está afectando mucho porque, por ejemplo, volviendo a las comarcas, la comarca, por ejemplo, de la Axarquía está teniendo un problema muy, ya casi diríamos, dramático de falta de agua. El pantano de la Viñuela, ¿no? Que es el que surte de agua a aquella zona, prácticamente está ya a cero. Prácticamente no tiene agua ya que suministrar, le han cortado el agua a los regantes, allí hay muchos subtropicales, sí, y no tienen agua ya para los aguacates, mangos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a suponer despido, eso va a suponer reducción de plantilla y va a suponer regulación de empleo. Pues ya tenemos ahí otro frente abierto en el que nosotros tendremos que actuar pues dentro de nuestras competencias y nuestro ámbito, asesorando a la empresa, intentando que los trabajadores tengan sus prestaciones a tiempo y que, bueno, y que si eso, esperemos que no se agudice mucho, en fin. Pero que esos mecanismos de regulación de empleo, pues no me extrañaría que tuvieran que empezar a utilizarse ya. Claro. Claro. Y hablando de reformas, vamos a centrarnos ahora en el impacto que ha supuesto la reforma laboral en nuestro país. Vamos a orientar un poco a la gente que está en casa. ¿Qué novedades hay detrás de esa reforma? Bueno, eso daría para hacer cuántos programas, no sé, podemos estar aquí el tiempo que quiera. Vamos a simplificarlo. A simplificarlo un poquito. Yo creo que el principal problema que tiene la reforma laboral, estamos hablando la que inició con el año, ¿no? Que era el cambio, bueno, tema de contratación, ¿no? Principalmente la desaparición del contrato de obra o servicio, y prácticamente que el contrato eventual, temporal, ha quedado reducido a la mínima expresión, solo para casos muy concretos, muy específicos y muy reducidos. Entonces todo lo que demás va prácticamente al contrato estrella, que es el contrato de fijo discontinuo, o el contrato indefinido, que ya por la propia definición nueva de la norma, con esta reforma ya se dice que todos los contratos serán indefinidos, salvo que se especifique una causa muy concreta que diga que no lo sea, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es un cambio importante, porque eso no estaba antes en el Estatuto de los Trabajadores, y ahora ya sí, todos los contratos se entienden que son indefinidos de inicio, ¿no? Y claro, esta reforma tiene un problema, para nosotros lo vemos como un problema técnico de aplicación, porque, claro, la reforma tiene muchas virtudes, digamos, a nivel, yo entiendo, a nivel de pacto, ¿no? Es decir, hemos llegado, la sociedad, ¿no? Las centrales sindicales, la COE, el gobierno, llega a un punto de acuerdo necesario, pues el país necesita muchos puntos de acuerdo para que pueda salir adelante, ¿no? Pero claro, los acuerdos son, por un lado, son, ¿qué digo yo?, se consigue ese equilibrio,
entre las partes para que se pueda funcionar, pero ahora después viene esa norma en un boletín oficial que se publica, un Real Decreto, y nos llega a los profesionales y ahora tienes que leerlo. Cuando lo lees, dices, ¿y ahora esto cómo lo aplico yo? Porque tiene defectos técnicos de interpretación. Eso no lo digo yo, eso es que resulta de que lo tenemos por la experiencia de todos los días. Y nosotros no paramos de hacer jornadas con profesores de la facultad, del Departamento de Derecho del Trabajo, de Seguridad Social de la UMA, con jueces, tal. Y entre ellos mismos a veces no se ponen ni de acuerdo de cómo interpretar el texto, ¿no? Entonces, claro, en el momento que tiene una interpretación del texto complicada, eso va a provocar, ya está provocando de hecho, un aumento de la conflictividad laboral, porque hay más reclamaciones y porque hay más digamos, o sea, esto que de inicio es un acuerdo, se convierte en el punto, digamos, a pie de tierra, ¿no? Cuando ya te pones a realizar el día a día, se convierte en un punto de desacuerdo, porque hay fallos técnicos. Nosotros desde el Consejo General, la profesión nuestra no para de aportar, digamos, notas para que de alguna forma, a través de la Dirección General de Trabajo, se pueda ir modulando un poco y se vaya de alguna manera, como digo yo, engranando ese texto técnico a la realidad. Para que llegue. Pero bueno, ahí estamos. Claro. Y hablando de novedades, una de las reformas también que ha cambiado es la edad de jubilación. ¿Ventajas e inconvenientes de esa edad de jubilación? A ver si nos podrías poner algunos ejemplos para que la gente que está en casa también lo pueda llegar a entender. Bueno, lo de la edad de jubilación, lo que pasa es que ha salido una novedad y es que te puedes jubilar más tarde con una serie de beneficios, ¿no? Sí. Bueno, para resumirlo y que se entienda fácil, sin demasiada complejidad, porque el tema de las pensiones y de la jubilación siempre es muy complejo y cada vez más complejo, pues resulta que habría como 3 supuestos, ¿no? El primer supuesto es que tú te puedes jubilar a partir de tu edad legal de jubilación, pongamos 65, 67, sí, la que te corresponda por el tiempo que llevas cotizado y por tu edad y tal. Entonces puedes seguir trabajando, puedes seguir activo y te va aumentando la cotización un 4%, digamos, de lo que te correspondería en el momento de la jubilación. Esa es una opción. Otra opción es que sigas trabajando y en vez de ese 4% de la pensión anual, se te incorpore un tanto fijo, un importe, que se pagará al final cuando ya decidas jubilarte definitivamente, que puede estar entre los 5.000 y los 12.000 euros al año, por año que vayas aumentando. Eso va a depender del tiempo que lleves cotizado. ¿Vale? Y después hay una tercera opción que sería un combinado entre las dos, entre el 4% anual y esos importes a tanto al Estado. Bueno, eso habría que ver caso por caso, es como un traje a medida, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es tu situación? La media, por ejemplo, ¿cuál sería una media? La media no se puede, porque eso va a ser una opción, digamos, primero tú vas a tener una edad legal de jubilación, que es la que te corresponde por tu año de jubilación, ya digo, eso es como un traje a medida. Pues entre los 65 a 67. Y después tú vas a tener una vez que llegue ese momento, esas 3 opciones que te comentaba. Hay que tener en cuenta diferentes factores. Sí. Y hablando también de novedades, la nueva ley de las trabajadoras del hogar, ¿qué podemos decir de ello? Bueno, pues la reforma, vamos a llamarle una reforma, sí, sobre la ley que regula el servicio doméstico, ¿no? Las relaciones laborales dentro del hogar familiar. Pues tiene modificaciones bastante importantes. La más llamativa que más se ha nombrado en los medios de comunicación ha sido el acceso a la prestación por desempleo de las personas trabajadoras del servicio de hogar, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión que irá implantándose a partir de ahora, porque ahora ya se empieza a cotizar por la contingencia de desempleo y cuando se vaya adquiriendo el tiempo suficiente para poder adquirir, digamos, el derecho a la prestación, como un desempleo de cualquier trabajador, pues se podrán incorporar a esa percepción. Eso es un dato muy importante, un cambio muy importante, porque es verdad que ese sector de la actividad de esas personas trabajadoras estaban en una desventaja tremenda con respecto a los demás trabajadores. No tenían cobertura. Una vez que te despedían o terminaba tu contrato, no tenía ningún tipo de cobertura de desempleo, lo cual era algo injusto, ¿no? Era incluso, como dice la Unión Europea, que fue una de las directivas que se han aplicado para modificar esto, sería una cuestión realmente de discriminación, ¿no? Yo tengo aquí apuntado que alrededor del 40% de las personas que trabajan en este sector lo hacen fuera de la ley. Bueno, a ver, yo creo que eso no se le escapa a nadie, que hay mucha economía sumergida en ese tipo de actividad. Eso no creo que, en fin, yo creo que se está al tanto de la calle, en fin, todo el mundo es consciente de eso, ¿no?
Vamos, esta norma lo que intenta, yo creo que esta norma necesitaría mucha divulgación, porque realmente no encarece tanto la contratación de la persona que trabaja en la casa. No encarece tanto, porque de hecho la cotización va por tramos, que va según lo que percibe y las horas que trabaja, va por tramos. Y antes iba del 1 al 12, ahora va del 1 al 10. Bueno, han rebajado los tramos. Eso no es muy significativo. Lo que sí es significativo es que el primer tramo sube un poquito, pero los demás van bajando. O sea, que ahora mismo te cuesta menos los seguros sociales, para entendernos, de una persona que cobre, no sé, 800 euros al mes, lo que pagaría de seguridad social, que antes. Y dices, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Si encima tiene una cotización adicional por desempleo, pues porque hay bonificaciones. Claro. Se han aprobado unas bonificaciones que, primero han bajado las bases de las tablas, con lo cual calcula sobre unas bases inferiores a las anteriores. Y además tienen una bonificación para adaptar ese complemento de cotización por desempleo para que no haga, digamos, ese efecto negativo de que te encarezca tener una persona trabajando en casa. Entonces, bueno, el salario mínimo interprofesional, que eso tiene que mantenerse, en cualquier caso, eso no ha cambiado, y las cotizaciones por el momento son más bajas. Entonces, claro, adquiere mayores derechos la persona que trabaja. Fíjate. Después hay una cosa importante, y es que ha cambiado un artículo de ese decreto que regulaba lo que es la extinción del contrato. ¿Vale? Hay una figura muy peculiar de este ámbito, que era el desistimiento del contrato. Y esto es básicamente que la familia puede decir, mira, o sea, no necesito que vengan más, no tengo que explicar, no tienes que dar causa en el despido, ¿no? Entonces era desisto de tu contrato y te liquido 12 días por año y hemos terminado. Eso ya no está, ya no existe. Y ahora, bueno, creo que está hasta final de año. A primero de año ya, desde luego, ya no va a estar. Pero la nueva norma ya no aparece. Entonces, ahora son 3 supuestos los que te permiten extinguir el contrato al empleado que tenga en casa, ¿no? A la empleada. Uno sería que te venga una situación económica adversa, que tú no puedas hacer frente a un pago de un salario, bueno, pues tú eso lo justificas y ya estaría el despido. Y otro sería que simplemente no necesite, este sería un equivalente al desistimiento, lo que pasa es que no se llama igual, que tú por tu razón, digamos, vamos a llamarla objetiva, tú no tengas necesidad de tener nadie en casa. Imagínate, pues los niños ya son grandes y yo estoy solo, o no sé qué, o mi mujer y yo, no sé qué te digo, no necesito ayuda. Bueno, pues es una causa objetiva que tú tendrás que justificar. Lo que no vale es el despido sin causa. O sea, el despido, la extinción del contrato en el servicio de hogar, ahora es causal. Y eso es importante, porque si no lo justifica, se convertirá en un despido improcedente, claro, si te lo reclama. Y el despido improcedente antes eran 20 días por año, ahora son 33, porque va el estatuto de los trabajadores, y el equivalente. Entonces, ahí sí que encarece, de 12 días por año a 33. Ahí hay que tener cuidado. Pues muy importante esta información que nos acabas de dar. Eduardo, ya llegando al fin de esta entrevista, me gustaría preguntarte por los proyectos que se presentan para este nuevo curso desde el Colegio de Graduados Sociales. Pues mira, proyectos tenemos, como decía al principio, muchos que ya vienen de atrás desplegados, porque no paramos, somos muy activos, tenemos muchas cosas. Ahora, por ejemplo, empezamos el día 3 de noviembre, inauguramos Noviembre Cultural, que ya son 16 años de actividades culturales que hacemos, aparte de nuestras cuestiones de jurídico-laborales y de seguridad social, también tenemos nuestra sede de Calle Compañía, pues abrimos nuestro salón de actos y hacemos una gran variedad de actividades durante todo el mes de noviembre, con zarzuelas, exposiciones de pintura, teatro, conferencias, o sea que tenemos una actividad muy intensa. Y eso va desde el 3 de noviembre hasta el día 2 de diciembre. O sea que todo el mundo, entrada libre, todo el mundo está invitado, ¿eh? Después, por ejemplo, tenemos ahora el acto de entrega de medallas por los años de colegiación, que lo tenemos el día 10 de noviembre. Después tenemos un acto social que hacemos en Navidad, el 9 de diciembre. Esas son como cosas, digamos, de inmediatas. Tenemos una jornada en Melilla ahora el día 7 de noviembre también, junto con la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la universidad, que son las que lo organizan. Y esto es la agenda corta. Estos son los proyectos a corto plazo. Tenemos un desayuno de colegiado en Ronda, ya para finalizar el año. Y después, claro, el año que viene pues tenemos nuestro Congreso Nacional en Málaga. Eso va a ser para nivel nacional, lo vamos a organizar desde el Colegio de Málaga, por supuesto con el soporte del Consejo General. Vamos a tener nuestra jornada jurídica también en el mes de mayo y así seguiremos la agenda. En diferentes ámbitos, por lo que veo, ¿no? Sí, diferentes gremios. Bueno, gremios no. Lo que pasa es que lo que sí intentamos es que nuestra profesión, que toca muchas partes, todas se vean reflejadas, ¿no? Eso sí. ¿Y algún reto
Ya para terminar la entrevista, ¿algún reto, Eduardo, para este 2023? Bueno, el reto es mantenernos, es mantenernos en esta actividad, como digo, un poquito frenética. Y bueno, fundamentalmente ganar en tecnología. Nosotros tenemos un reto muy importante que es el colegio, avanzar en la tecnología, digamos, en el uso de la tecnología a nivel colegial y a nivel de los colegiados. Es necesario, no es que estemos mal en ello, pero tenemos que insistir y mejorar, porque el día a día está claro que va por esa vía y no podemos parar nosotros, ¿no? Trabajamos con muchas plataformas digitales, con la administración, etcétera. Ahí tenemos que estamos redoblando esfuerzos y en eso yo creo que es un gran reto. Después, por otro lado, la formación permanente, que ahora tenemos un curso de procedimiento laboral que empezará en enero. Ahora acabamos de inaugurar uno de seguridad social y para el año que viene tenemos que hacer un calendario de formación por lo menos como el de este año, mínimo. Pues Eduardo, muchísimas gracias, ha sido un placer, me hubiera quedado muchísimo más rato aquí escuchándole. Creo que es importantísima esta entrevista para dar visibilidad, para dar voz a una profesión muy importante que está en nuestra vida cotidiana, como hablábamos, y que mucha gente aún desconoce, pero poquito a poco os vais a ir haciendo más visibles por ese papel tan fundamental que tenéis, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por esta oportunidad, muchas gracias. Bueno, y los que estáis en casa, viernes ya a las puertas del fin de semana, nos marchamos, volvemos el próximo viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Saludos.